nuevamente tenemos el privilegio de compartir este momento con usted para continuar con el estudio de la fe de Jesús. En esta oportunidad, el estudio número 13 lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios? Un tema realmente importante, y para comenzar este estudio queremos pedir la dirección de Dios a través de una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque podemos comenzar un nuevo estudio. Pedimos tu dirección. Ayúdanos a comprender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, quiero animarte a que tengas tu Biblia para comenzar este estudio. Hoy vamos a tener varios versículos para leer y sobre todo para que puedas ir marcando y esto te sirva para futuros estudios. Pastor, ¿qué temazo el de hoy? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios? Y la primera pregunta es, ¿quién y cómo los escribió a los mandamientos? Muy bien, pastor y queridos, es un gusto poder estar con ustedes y transitar este tema. Por cierto, quiero invitarte a que abras tu Biblia, a que certifiques con tu Biblia en tu mano todo lo que vamos a leer hoy, para que puedas descubrir por ti mismo toda la verdad y por sobre todo un tema tan importante como el que vamos a tocar ahora. Vamos a la Biblia, si te invito a abrir ahora Éxodo capítulo 31, verso 18. El texto bíblico dice de esta manera: Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tabla de piedra, escritas con el dedo de Dios. La pregunta que abría el estudio de hoy es ¿quién y cómo lo escribió? Este texto bíblico dice que quien lo escribió fue Dios mismo. ¿Y cómo lo escribió? Con su propio dedo. Ahora, Pastor Elvio, una reflexión tocante a esto. Fue lo único que Dios escribió con su mano. En toda la Biblia, lo único que Dios ha escrito fueron los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y esto nos lleva a reflexionar en la importancia que tiene estos mandamientos, que personalmente el Señor se ocupó de entregarlo. Por eso, querido amigo, cuando hablamos de la ley de Dios, realmente estamos hablando de algo que Dios tiene mucho interés en que nosotros no solamente conozcamos de qué se trata, sino que podamos darle importancia en nuestra vida. Pastor, ¿qué otro nombre recibe los 10 mandamientos? ¿Y qué es lo que revelan, qué muestran los 10 mandamientos? Allí en la primera carta de San Juan capítulo 3, verso 4, nosotros nos encontramos con la siguiente declaración: Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión a la ley. ¿Qué otro nombre reciben los 10 mandamientos aquí en este lugar, Pastor Elvio? Ley. Y esta ley revela qué es pecado. Entonces, ¿qué otro nombre reciben los 10 mandamientos y qué revelan? El otro nombre es ley y revela qué es pecado. En este sentido, pastor, es como que los mandamientos o la ley, como es llamado aquí, funcionaría como una especie de espejo. El espejo me muestra cada mañana si estoy peinado o estoy despeinado. Y la ley, de alguna manera, también revela, me muestra si es que estoy en armonía con la voluntad de Dios o no lo estoy. Qué interesante que los mandamientos revelen lo que es pecado. Los mandamientos en este sentido de espejo, también podría decirme, pastor, cuán cerca o cuán parecido estoy más a Dios o cuán distinto estoy a Dios. Porque los mandamientos también reflejan qué es Dios, quién es Él.
porque los mandamientos son santos, justos y buenos como es el mismo Dios. Qué bueno. Pastor, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿A quién nos conduce la ley? Muy buena pregunta. Yo quiero invitarte a ir al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas capítulo 3, verso 24. Allí nosotros vamos a descubrir qué dice el Nuevo Testamento tocante a esta pregunta. El texto narra de esta manera: así, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Si la pregunta en esta ocasión es ¿a quién nos conduce la ley?, la respuesta, según este texto bíblico, la ley de Dios nos conduce a Cristo. La ley de Dios nos va a llevar a la persona de Jesús para encontrar en ella la salida a nuestra situación actual. Y pastor, Dios escribió con su propio dedo, como acabamos de leer. La ley nos revela el pecado, nos guía a Cristo. ¿Cuáles son los mandamientos de los cuales hablamos? Vamos a compartir una lectura no tan extensa, pero un poco más extensa que las anteriores, pero vamos a leer los 10 mandamientos tal cual está expresado en la Biblia. Para ello quiero invitarte a que puedas abrir Éxodo capítulo 20, verso 3 en adelante. Éxodo, allí el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, verso 3 en adelante. Este texto reza de esta manera: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Queridos, aquí hemos leído desde la Biblia cuáles son los 10 mandamientos de Dios. Están descritas de esta manera. Dios presenta en sus 10 mandamientos, querido pastor, los primeros 4 tienen que ver con su persona, tienen que ver con nuestra relación y Dios, los cuidados que Dios pretende que nosotros tengamos con Él. Los siguientes 6 mandamientos rige mi interacción con mi prójimo, entre usted y yo, entre yo y la sociedad. Allí hay 6 mandamientos que creo que toda sociedad quiere que eso se cumpla. Entonces, el primer mandamiento nos habla de no tener otros dioses. El segundo mandamiento de no tener y no adorar imágenes. El tercer mandamiento nos habla de no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. El cuarto mandamiento nos recuerda de guardar el 7º día o el día sábado, como dice la Biblia. El quinto mandamiento nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre.
El sexto mandamiento nos invita a no matar. El séptimo nos habla de no cometer adulterio. El octavo mandamiento de no hurtar. El noveno mandamiento, no hablar falso testimonio o no mentir. Y entonces el décimo mandamiento nos invita a no codiciar. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Jesús hacia la ley? Muy bien, yo quiero invitarte a ir a la Biblia, ahora al libro de San Juan, capítulo 15, verso 10. Vamos a leer el texto bíblico para descubrir allí la actitud de Jesús. Realmente es una muy buena pregunta. ¿Cómo se enfrentó Jesús con los 10 mandamientos? ¿Qué determinación él tenía? ¿Cómo él los vio y cómo él los trató? El texto bíblico en San Juan, capítulo 15, verso 10, narra de esta manera. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La pregunta era, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Este texto bíblico, pastor y queridos, nos habla de que Jesús honró los 10 mandamientos, de que Jesús guardó los 10 mandamientos. Y qué interesante lo que dice el apóstol Juan. Jesús dijo, y que lo registra Juan, el hecho dice, si lo hacemos, permanecemos en su amor. Es decir, estoy haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre. San Juan nos dice que guardar los mandamientos no por obligación, no por conveniencia, sino que aquí hay un motivo, lo ha expresado el pastor recién, el amor a Dios, el amor a su sacrificio y la salvación, un amor correspondido a la divinidad, es lo que nos mueve a nosotros a ser fiel a Dios. Como padres, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero no por temor, sino por amor. Del mismo modo, Dios quiere que nosotros obedezcamos su voluntad por amor hacia Él. La pregunta 6 es muy interesante. ¿Será que Jesús realizó cambios en alguno de los mandamientos? Bueno, pastor y queridos, Jesús caminó en este mundo 33 años y se enfrentó a los 10 mandamientos. Yo quiero invitarte a ir al libro de San Mateo, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Aquí el texto bíblico reza de esta manera. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, sino que todo se cumpla. Nos deja claro el texto bíblico que Jesús no hizo cambio en la ley. Jesús no permitió ni siquiera cambiar una tilde o una jota o una palabra. Es más, Jesús dice que hay que cumplirla. Él la cumplió. Y como recién veíamos, debemos cumplirla por amor a Dios. O sea que si Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no realizó cambios. La pregunta 7 dice, ¿puede alguien cambiar los 10 mandamientos? Quiero invitarte a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14. Allí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la respuesta a este interrogante. Eclesiastés, capítulo 3, verso 14, narra de esta manera. Entendí que cuando Dios hace, es perpetuo, y nada se le puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que delante de Él teman los hombres. Ahora, este texto, respondiendo a ¿puede alguien cambiar los 10 mandamientos, pastor?, nos aclara que nadie. Cuando Dios hace algo es perpetuo, es para siempre, es inmodificable. Inclusive viene a mi mente el primer texto bíblico que encontramos, que si Dios en persona entregó esta ley, ¿cómo los seres humanos nos atrevemos a pensar siquiera en posibles cambios? Ahora, cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. ¿Sería ingenuo pensar que Dios escriba con su dedo algo que más adelante debiera modificarse? Pastor, a manera de resumen de esta importante lección, ¿qué podemos decir? Bien, hoy hemos descubierto que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en 2 tablas de piedra por sus dedos.
Hemos descubierto que los mandamientos en el Nuevo Testamento se lo llama como ley y que revela el pecado. Y vemos que la ley tiene un solo propósito, conducirnos a Cristo. Nos dice a nosotros como espejos si estamos bien, estamos mal, pero no nos soluciona nuestros problemas, nos conduce a Cristo, que es la solución. Hemos descubierto en esta investigación bíblica los 10 mandamientos, los hemos repasado. También vimos tocante a Jesús y su relación a los 10 mandamientos. Jesús guardó los 10 mandamientos, Jesús no hizo ningún cambio y la Biblia, querido amigo, no autoriza a nadie a hacer algún cambio sobre los 10 mandamientos, porque terminaba diciendo el último texto que lo que Dios hace, lo hace perpetuamente, lo hace para siempre. Frente a esta realidad, la pregunta que surge es ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Y el estudio de esta lección nos plantea 3 consejos. 1, amar a Dios y guardar su ley. Y esto es interesante, pastor, de guardar la ley de Dios como respuesta de amor hacia Él. El texto bíblico nos anima que si amamos a Dios, entonces guardemos sus mandamientos. No es que yo guardo los mandamientos para ganar mérito de algo. Los guardo porque amo a Dios, como respuesta de amor. El consejo 12 es justamente guardarlos, conocerlos y guardarlos. Y entonces el tercer consejo es respetar todos los mandamientos. Los mandamientos son 10 y el deseo del Señor es que nosotros podamos respetar todos, sin olvidarnos de ninguno. Estos son los consejos que nos da el texto bíblico y junto a esto quiero compartir el compromiso de fe. El compromiso de fe que nos presenta esta lección dice lo siguiente: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto la santa ley de Dios, procuraré con la ayuda de Dios respetar los 10 mandamientos. Y pastor, en este momento yo quiero poner mi nombre como señal de que acepto la ley de Dios. Y con la ayuda de Dios voy a procurar respetar los 10 mandamientos. Qué linda decisión. Me alegra esta decisión y quisiera invitarte a vos también, que fuiste partícipe de este repaso, de esta guía de lectura a la Biblia, puntualmente de esta lección. Quisiera invitarte a que tú también puedas considerar ser fiel a Dios en esto, procurar con la ayuda de Dios obedecer sus mandamientos. Recordemos la promesa bíblica que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Junto a la decisión también del pastor Elvio, quisiéramos invitarte, allí donde estás, toma este compromiso de fe. Vale la pena vivir en armonía con Dios. Queridos amigos, para cerrar este momento de decisión, vamos a pedir a Dios que Dios pueda bendecirnos y nos ayude a poder guardar su ley, sus mandamientos. Y para esto le voy a pedir al pastor Emilio que nos pueda dirigir en una oración. Pastor. Te invito allí donde estás a poder acompañarnos en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta verdad. Gracias por mostrarnos tu camino y tu voluntad. Es en esta oración en donde una vez más decimos que aceptamos tu santa ley, que proviene de ti, y que vamos a procurar con tu ayuda a respetar los 10 mandamientos. Que en nuestra vida podamos experimentar que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Esto pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Apreciado amigo, recordamos que en la parte de atrás usted encontrará la ampliación y podrá profundizar este tan importante tema. Queremos agradecerle por su compañía, por su dedicación en el estudio de la palabra del Señor. Nos vemos la próxima lección. Que Dios los bendiga y muchas gracias.